¿Qué tal? Bienvenidos a esta presentación de mi informe del proyecto terminal. Vamos a dar comienzo. Mi nombre es Josué Estrella Castillo. Sí, estoy actualmente en el último módulo de la licenciatura en enseñanza de las matemáticas. El docente a cargo en este módulo es el maestro Jaime Vergara Prado. Y bueno, pues a continuación les voy a mostrar el informe sobre mi proyecto terminal. El nombre del proyecto terminal es Estado actual de la enseñanza de las matemáticas en el tercer grado de bachillerato del Instituto Virrey Antonio de Mendoza. Se desarrolló en el eje disciplinar 1, que es el correspondiente a matemáticas. El objetivo de este proyecto principalmente está enfocado en realizar un estado del arte, y este estado del arte lo que pretende es dar cuenta de la situación actual de la enseñanza de las matemáticas en una institución educativa, la cual es privada, de mi localidad. Nos vamos a enfocar en el tercero de bachillerato para realizar este proyecto terminal. Y bueno, pues básicamente este sería el objetivo principal de este proyecto. La institución, eh, como lo vimos anteriormente, lleva por nombre Instituto Virrey Antonio de Mendoza. El nivel educativo en el que se desarrolló el proyecto es bachillerato, particularmente en tercer grado, y bajo la modalidad presencial. Las características de la población, pues podemos decir que es el conjunto universo, que consta de todos los estudiantes del tercero de bachillerato, conformado por 6 masculinos y 4 femeninos, las dos docentes, ambas femeninas, que imparten las materias de matemáticas en el tercero de bachillerato, y podemos decir por esta situación que la muestra es no probabilística, porque no se está escogiendo al azar, está perfectamente determinada, que es todo el conjunto universo, la muestra. Bueno, ¿qué problema es el que se investigó en este proyecto? El siguiente. ¿Cuál es el estado actual de la enseñanza de las matemáticas en el tercero de bachillerato del Instituto Virrey Antonio de Mendoza? ¿Qué es lo que nos interesa en esto? Pues identificar cuáles son los principales aspectos involucrados en este estado de la enseñanza de las matemáticas y cómo influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las mismas. En el marco, para desarrollar el marco teórico del proyecto se revisó bastante literatura. Encontramos que ya hay muchos trabajos que hablan, que han hecho también estados del arte sobre la situación actual de la enseñanza de las matemáticas, y esto se debe a que por el motivo de la pandemia cambió mucho todo, cosa que evidentemente es muy notoria. Entonces, la propuesta que aquí muestro para la elaboración del proyecto del marco teórico es una taxonomía que organiza toda la información en tres principales ramas: lo relacionado con el nivel macro del sistema educativo y las instituciones educativas. Esto significa básicamente cómo trabajan entre sí las autoridades educativas, la SEP, y la institución en donde se realizó el proyecto o donde se vaya a realizar. El segundo punto es el personal docente y el tercer punto son los estudiantes. No está ordenado por prioridad, simplemente se enlistó así como se fue presentando en el proyecto. Las características de la metodología que se implementó en este proyecto, pues básicamente son que se realizó bajo un enfoque de investigación mixta. Se trabajó un aspecto cualitativo y uno cuantitativo, y con base en ello se diseñaron los instrumentos de recolección que vemos en pantalla: una encuesta, una entrevista y un registro de observación. En el primer caso, la encuesta nos sirve para estudiar las variables que nos indican los conocimientos previos que tienen de las matemáticas los estudiantes. Se hizo como un examen diagnóstico. En el segundo, que el instrumento, la entrevista, nos va a ayudar a registrar las variables que hablan sobre las experiencias, sobre la satisfacción
que se ha mostrado a lo largo de este proceso de enseñanza de las matemáticas en la modalidad a distancia y presencial en este periodo de pandemia. Y en el registro de observación nosotros pudimos obtener información sobre cómo es que las autoridades educativas locales trabajan de manera conjunta con la administración escolar, la dirección. De esta manera, pues cómo se desarrolló la metodología del proyecto. La propuesta de intervención, en este caso no se lleva a cabo ningún tipo de propuesta porque estamos en el eje disciplinar 1 y en este eje lo que comentaba en un principio se pretende es desarrollar un estado del arte. Por eso no hay propuesta de intervención didáctica que trabajar aquí. Bueno, después de la implementación de los instrumentos de recolección, en el caso de los estudiantes se obtiene el siguiente análisis de resultados. Para resolver problemas, resolver ecuaciones de segundo grado en una variable, los estudiantes utilizan más la fórmula general que, por ejemplo, procesos de factorización u otros. En cuanto a las derivadas e integrales de sus cursos de cálculo, sí lo pueden hacer principalmente con funciones algebraicas y trigonométricas, pero se ayudan o se apoyan en formularios y utilizando la memorización de pasos, ¿no? Y bueno, también se trató el área de la geometría y la trigonometría. Se observó que no tienen claros algunos conceptos importantes que se han visto, particularmente en el proyecto. No tienen muy claro el teorema que nos dice que en cualquier triángulo la suma de sus ángulos internos es de 180 grados. Y también tuvieron problemas para identificar el valor del radio de una circunferencia centrada en el origen. ¿Sí? Se les dio el valor del radio que era 1, pero no lo pudieron identificar y dejaron ese valor como una variable. En el caso de los docentes, cuando se les entrevistó, pudimos darnos cuenta de que son personas adultas, ya de más de 40 años de edad, que son profesionistas, pero que no se especializaron en la docencia, que lo han venido haciendo ya por mucho tiempo y es así como se han curtido en este campo. Sí tienen la infraestructura para llevar a cabo la educación a distancia, pero son ellas quienes quienes lo proporcionan para sí mismas y ellas mismas son las que lo costean los gastos, como es el servicio de internet, servicio de datos móviles y pues el obtener o conseguir una computadora o celular. Trabajan de 1 a 4 horas en el diseño de las clases que van a implementar. Y bueno, en cuanto a la modalidad en línea, manifiestan más desventajas que ventajas. Caso contrario, en la modalidad presencial. Ahí hablan más de ventajas que de desventajas. Y en cuanto a la capacitación que han recibido para afrontar los nuevos retos que se presentaron por este tema de la pandemia, por el virus del COVID-19, sí han recibido capacitación, pero ha sido muy poca, 1 o 2 sesiones de capacitación, eso cuando inician los cursos, los semestres, las clases, y generalmente son organizados por otras instituciones educativas como universidades o escuelas o institutos de investigación, que más por hacerlo de parte de las autoridades educativas. Los resultados por tema de tiempo, si ya de por sí es poco el que tenemos para exponer esto, pero bueno, aquí nada más muestro, ¿sí?, cómo es la forma en que se presentaron los resultados. Esta es la parte importante del registro de observación. Se incluyó en el contexto de la institución para, para respetar el formato que debe llevar el proyecto. Más que como en sí un resultado, fue más un indicio del contexto educativo, pero al final de cuentas
Esto nos interesa analizar como resultados de la investigación, por eso es que lo pongo aquí. Esta gráfica es la que se obtuvo después del análisis de las preguntas del examen diagnóstico. Principalmente se basa en identificar si se contestaron las preguntas o no, si se llevaron a cabo procedimientos y si se llegó a la respuesta correcta. Y esta tabla es la que se utilizó para organizar la información obtenida de las entrevistas. Este solo es un fragmento, la tabla es mucho más grande y bueno, pues, así es como se presentaron los resultados. ¿Qué conclusiones se obtienen después de la implementación del proyecto? Muy a grosso modo, pues en primera, ¿qué objetivos se alcanzaron y cuáles no? Los que se alcanzaron fueron 2 específicos y los que no se alcanzaron fueron los 3 generales y uno de los específicos se logró parcialmente. Un poquito de esto, un poquito de aquello. Y en cuanto a la información que se recabó muy general, de manera muy general, podemos concluir que hay un rechazo a la modalidad en línea, a distancia, tanto por parte de alumnos como docentes. Existe lo que se conoce en la literatura como brecha digital. Lo que nos dice esto es que hay personas que no cuentan con la infraestructura necesaria para llevar a cabo estudios de manera a distancia, en línea, no tienen servicio de internet, no tienen equipo para llevar con conexión a internet, como es una computadora, como es un celular, o peor aún, no siquiera tienen luz eléctrica en casos de poblaciones rurales. En nuestro caso, sí hay una brecha, afortunadamente no es muy grande, pero sí la hay, sí está presente, y también hay un rezago educativo. Lo vemos en lo que comentamos en el análisis de datos de los estudiantes. ¿Qué deja este proyecto a futuro? ¿Qué aporta al campo de la matemática educativa? Pues proporciona un punto de partida para poder tomar decisiones acertadas y eficientes que permitan implementar las mejores estrategias para el aprendizaje de las matemáticas en la institución en donde estuvimos trabajando, ¿sí? Esto con la intención de mejorar la calidad de la educativa, obviamente en matemáticas, en la escuela. Además de esto, esta propuesta puede servir de ejemplo, puede servir como una forma de, puede ser un punto de partida también para ampliar este proceso de recabación de información sobre la situación de la enseñanza de las matemáticas en cualquier institución. Si la idea es que sirva como una especie de plantilla, un punto de partida que nos permita obtener información de cómo se está enseñando las matemáticas en cualquier institución y a partir de ahí tomar las decisiones que mejor nos convengan para alcanzar una educación de calidad en la educación media superior. Aquí les muestro la bibliografía que utilicé en todo el proyecto y con esto concluyo. Agradezco mucho el favor de su atención. Si alguno de ustedes quiere que le resuelva una duda, quiere que le proporcione información más detallada sobre mi proyecto terminal, con mucho gusto, estoy para servirles y nos vemos en la próxima.